Muy bien. Buenas tardes. Permíteme un momentito. Muy bien, pues como habíamos comentado, vamos a iniciar con la clase de marcadores tumorales y biomarcadores. Ese es el aviso de privacidad. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que nos dice el programa, los marcadores tumorales en tumores sólidos. Y bueno, seguramente han escuchado de estas sustancias generalmente tomamos en sangre que se llaman marcadores tumorales. Y bueno, aquí a mi parecer, a mi juicio, pongo una foto de lo que representan la mayoría de los marcadores tumorales, ¿no? Son pues sustancias, son proteínas que fueron útiles en algún punto, se estudiaron, o sea, son bastante antiguas, se han estudiado bastante y en la actualidad, pues parece ser que la utilidad clínica real no es tanta como pensamos o como la usamos en la práctica clínica diaria. Y bueno, por eso creo que estos marcadores tumorales van a estar en la antigüedad, ya estamos hablando de la historia, pero bueno, hay que conocerlos porque es algo que se sigue usando mucho. Y bueno, ¿qué son los marcadores tumorales? Ojo, vamos a hablar en tumores sólidos. Son, tradicionalmente se van a referir a proteínas producidas, ya sea directamente por las células tumorales o por células normales en respuesta a procesos malignos y, ojo, procesos no malignos. De aquí viene que la gran mayoría de los marcadores tumorales sean bastante inespecíficos. ¿Por qué? Porque en procesos no malignos se pueden elevar. Y se puede asociar a un tipo de cáncer o a varios tipos. Por ejemplo, el antígeno prostático específico es órgano específico. Se eleva cuando hay un cáncer de próstata, se eleva cuando hay una inflamación en la próstata, se eleva cuando hay algún trauma a nivel prostático, pero bueno, no en otro órgano. Y, por ejemplo, tenemos el CA19-9 que se puede elevar en distintos tipos de tumores, ¿no? Cáncer de páncreas, gástrico, hepatobiliares, que esto ya es más, y también en otros procesos benignos. Cada marcador tumoral va a tener una utilidad diferente en cada tumor. Por ejemplo, el antígeno prostático específico nos va a servir para estadificar el cáncer de próstata y para el pronóstico, ¿sí? Y otro ejemplo, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana nos va a servir para monitorizar pacientes, aquí me equivoqué, es monitorizar pacientes con cáncer, con tumores gestacionales o tumores germinales. Y algo que es, digamos, el resumen de esta clase, no son utilizados para diagnóstico. Es común que cuando se esté estudiando pacientes con tumores, lo primero que, y eso es algo que vemos mucho en los servicios de cirugía general, de medicina interna, yo creo que no solamente aquí en México, sino a nivel mundial, que usamos mucho los marcadores tumorales. Los pedimos, abusamos de los marcadores tumorales. Vemos un tumor en el, o sea, en el pulmón, vemos un tumor en el hígado y bueno, pedimos toda la batería, el CA19-9, el antígeno carcinoma embrionario, el CA15-3 y pues bueno, o sea, no son para diagnóstico, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. No porque tenga elevado cierto marcador ya tenemos el diagnóstico, nos van a orientar, nos va a servir como pronóstico, a veces para estadificación, pero para diagnóstico no. Entonces, en la parte institucional es muy fácil agarrar la solicitud y marcar todos los marcadores tumorales para que se procesen en el laboratorio, pero realmente nos va a ayudar, realmente le va a ayudar al paciente, nos va a dar una orientación sobre el diagnóstico. La mayor parte de las veces es no. La mayor parte de las veces con los marcadores tumorales no va a ser así. Y bueno,
Eso tal vez cuando ustedes estén ya en la práctica clínica, en el internado, que ustedes van a ser los que llenen los formatos en la residencia, que ustedes van a ser los que llenen las solicitudes de laboratorio, pues se van a dar cuenta de que va a haber gente que ante un tumor, vámonos, todos los marcadores sin tener una sospecha clínica. Ustedes deben saber que no es una práctica que deba seguir, no es algo que debamos seguir fomentando, ya que no es para diagnóstico. En la parte privada, hay que tener cuidado, porque tal vez si yo pido cada marcador, tal vez cueste 300 pesos. Si pido 5 marcadores, pues ya se gasta al paciente un dinero en nada. Entonces, en la práctica clínica privada, pues también se puede abusar de los marcadores. Ahí pues realmente es mucho menos, pero también sepan que no son tan baratos como parece. Aunque sean antiguos, no son tan baratos en los laboratorios. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para la economía del paciente. El marcador ideal, cualquier tipo de marcador, biomarcador, es que sea 100% sensible, 100% específico, que sea costo efectivo y que sea fácil de obtener. Sin embargo, ningún marcador tumoral cumple esas características. A veces, vamos a ver en la siguiente parte de la clase que hay biomarcadores bastante interesantes, bastante precisos, pero bueno, no van a ser costo efectivos. Y bueno, esta es una tabla de los distintos tipos de marcadores tumorales y cómo se clasifican, ¿no? Los antígenos oncofetales, el antígeno carcinoma embrionario, muy común en cáncer de colon, la alfa-fetoproteína en tumores germinales, en hepatocarcinoma, hay glicoproteínas, el CA125, C3, y también usamos las enzimas, que esas no son tan famosas, por así decir, pero es algo que podemos encontrar en los estudios básicos de sangre, la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina. Las hormonas nos pueden servir como marcadores tumorales. Es muy raro porque los tumores que secretan hormonas pues no siempre son tan comunes, pero en algunas ocasiones pueden servir. Las proteínas séricas como la tiroglobulina y el cáncer de tiroides también sirven bastantes. Y bueno, algunas inmunoglobulinas y la beta-2 microglobulina en algunos tumores hematológicos. Bueno, vamos a hablar brevemente de cada uno. Vamos a iniciar con el antígeno prostático específico. Como habíamos comentado, es órgano específico, pero recuerden, no es específico del cáncer. Puede elevarse en condiciones benignas, como la hipertrofia prostática benigna, prostatitis, trauma, infecciones pélvicas, y bueno, también un examen, un tacto prostático lo puede elevar. Es raro, pero también pueden existir tumores de próstata sin la elevación del antígeno prostático, ¿sí? Es útil sobre todo en seguimiento de pacientes con cáncer de próstata, que nos va a dar un valor pronóstico de recaída o de que la enfermedad aparezca en nuevos sitios del cuerpo, que llamamos progresión de la enfermedad. El uso en el tamizaje es controvertido. Seguramente han escuchado, sobre todo en los últimos años, noviembre, mes del hombre, noviembre hace tu antígeno prostático, hay promociones. Entonces, en la clase de próstata vamos a estudiar, a valorar si vale la pena hacer el antígeno prostático específico como un tamizaje adecuado para todos los hombres como detección oportuna. Es bastante interesante, es bastante polémico. La alfa-fetoproteína, pues es una proteína sintetizada en el hígado, saco vitelino y tracto gastrointestinal fetal. Y bueno, en las enfermedades benignas, cirrosis, hepatitis, embarazo, muchas condiciones benignas que hagan una inflamación aguda, una inflamación crónica de la vía hepatobiliar y pancreática, es probable que nos vayan a aumentar la alfa-fetoproteína. Entonces, pues bueno, eso lo debemos de tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades malignas, hepatocarcinoma, tumor testicular no seminomatoso y tumores germinales de ovario. Algunos tumores de la vía biliar también
aumentan la alfa-fetoproteína, pero hay que hacer mucho énfasis, ¿no? No porque esté elevada ya va a ser igual a un cáncer. Muchas veces cuando esté elevada nos da la sospecha de que hay un cáncer, pero ¿qué tipo de cáncer es? La mayor parte de las veces vamos a tener que hacer una biopsia para llegar al diagnóstico certero, porque no es lo mismo tratar un hepatocarcinoma a tratar un tumor testicular no seminoma, son tratamientos bastante diferentes. Y bueno, tal vez en algunas bibliografías de hace tal vez unos 5 años para atrás, ponen que la alfa-fetoproteína es un criterio diagnóstico para hepatocarcinoma. Vamos a ver que actualmente ya no es un criterio para el diagnóstico de hepatocarcinoma la alfa-fetoproteína. Nos va a servir más que nada, nos puede servir la monitorización, sí nos sirve, pero bueno, donde más nos ayuda es en los tumores germinales, no seminoma y los germinales de ovario. Y bueno, hasta 30% de los pacientes con hepatocarcinoma van a tener una alfa-fetoproteína normal, que en 30% es bastante. Tenemos el antígeno carcinoembrionario, es una proteína oncofetal sintetizada en células glandulares y se eleva en pacientes fumadores crónicos, también cuando no solamente en crónicos, si una persona fuma bastante una temporada, también se va a elevar. Pacientes con pancreatitis, colecistitis, colitis, bronquitis. Bueno, vamos a ver todas estas condiciones que son inflamaciones crónicas o agudas pulmonares y del tracto biliar, ¿sí? Del tracto pancreático. Entonces, bueno, e inflamaciones en colon. Entonces recuerden que en muchas enfermedades benignas se puede elevar. ¿Cuándo lo usamos más? Actualmente lo usamos muchísimo en cáncer colorectal. Es uno de los marcadores que nosotros más usamos. Es uno de los marcadores que más se piden, que más pedimos, pero tal vez la evidencia no es tan alta, ¿sí? También se puede utilizar en cáncer de páncreas, cáncer de pulmón de tipo mucinoso, sean de endometrio, etc. Nada más como un paréntesis. En cáncer de pulmón de tipo mucinoso hay un estudio de un doctor mexicano, el doctor Oscar Arrieta. Él está en el INCAN, que valida el uso del antígeno carcinoembrionario en el cáncer de pulmón de tipo adenocarcinoma de subtipo mucinoso. No son muchos los pacientes, son pocos los que tienen el tipo mucinoso, pero bueno, es algo que en esa pequeña población tal vez nos puede servir como pronóstico el antígeno carcinoembrionario. Pero en términos generales, más que nada lo usamos en colorectal. Y bueno, vamos a ver algunas de las evidencias que tenemos del antígeno carcinoembrionario. Acá un estudio de este marcador tumoral en la evaluación posoperatoria, ¿no? Después de que se le hace una cirugía de colon con intención curativa a los pacientes, se toma el antígeno carcinoembrionario y se observa si impacta en el pronóstico de sobrevida libre de enfermedad los pacientes con cáncer de colon. Y tenemos se toma un punto de corte de 5 nanogramos sobre mililitro. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Para los pacientes con etapa clínica T3N0, o sea, T3 sin ganglios, los pacientes que tuvieron más de 5 nanogramos sobre mililitro, estadísticamente sí es significativo, o sea, estadísticamente sí nos puede dar un pronóstico, pero si vemos la gráfica, si vemos las curvas, vean cómo son muy pegados, ¿no? Posterior al mes de seguimiento 40, 45 es cuando se separan la curva. Entonces, gráficas como esta en oncología realmente no nos convencen, aunque tengan un valor estadístico significativo. Y también otro dato que no nos convence es que pacientes que tienen un T4N0, o sea, un estadio mayor, pues los puntos de corte
del antígeno carcinoembrionario no impactan, o sea, no tienen impacto en el pronóstico. Entonces, es una práctica que hacemos los oncólogos. Yo igual pido el antígeno carcinoembrionario. Es más por costumbre que realmente que tenga un valor real. Poco a poco, pues ya estoy tratando de no pedir tanto este biomarcador. Y bueno, eso se publicó el año pasado. Y también, junto con otro artículo bastante interesante de la práctica primaria de oncología, ¿no? La vigilancia, los pacientes que tuvieron cáncer de colon, pues no se dan de alta definitivamente. A un paciente lo operan de un cáncer de colon y bueno, lo vamos a ir citando cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera. Habitualmente usamos cada vez que lo citamos con laboratorios, con el antígeno carcinoembrionario y dependiendo el tiempo, con una tomografía, con un ultrasonido, etcétera. Y bueno, esa es la curva. En ese estudio separaron en 4 cortes a los pacientes y en términos generales habían 2 cortes. A una corte se le hacía una vigilancia con el antígeno carcinoembrionario y a otros pacientes no se les pedía este marcador tumoral. Y la sobrevida es la misma. Entonces, ya el año pasado tenemos evidencia clínica que nos dice que el seguimiento con el antígeno carcinoembrionario no va a impactar en la sobrevida del paciente. Por eso les digo que tal vez no hay una utilidad. Es más por costumbre que una utilidad clínica realmente. Vámonos con el siguiente, el CA125 es una proteína, es una mucina de elevado peso molecular que se produce en condiciones normales en el mesotelio y estructuras derivadas del conducto mulleriano. Entonces, sobre todo las pacientes que tienen enfermedad crónica inflamatoria pélvica, como la endometriosis, una peritonitis, tienen falla renal, pagrasadas, ¿sí? Van a tener elevación del CA125 y nuevamente hepatopatías, pancreatitis, ¿sí? Inflamación de todo el árbol biliar, del hígado, del páncreas, nos va a elevar el CA125. ¿En qué condiciones malignas vamos a usar el CA125? Sobre todo en cáncer de ovario. Nos sirve mucho para monitorizar a pacientes que ya les di tratamiento y les voy a dar seguimiento. Eso es algo que puede ser muy fácil, ¿no? Está elevado, vamos mal, está bajo, vamos bien. Haciendo muy simple la medicina, suena lógico, ¿no? Pero recuerden que la medicina es más que eso. Muchas veces, aunque el marcador esté muy elevado en pacientes con cáncer de ovario, si no vemos que tiene un tumor en la tomografía, que tiene ascitis, que tiene alguna evidencia de que nuevamente hay un tumor macroscópico, iniciar una quimioterapia tal vez no tenga mucho sentido. Otras tumores que pueden elevar el CA125, sea de endometrio, cáncer de páncreas, hepatocarcinoma, cáncer de colon, cáncer de pulmón, vean que es también bastante inespecífico. El CA199 es una glicoproteína mucinosa, es un derivado siálico del grupo sanguíneo Lewis tipo A. Y bueno, falla renal, nuevamente hepatopatías, pancreatitis, enfermedades de la vía biliar lo pueden elevar. Nos sirve mucho para la monitorización de pacientes con cáncer de páncreas, pero también se eleva en pacientes con cáncer de estómago y tumores de la vía hepatobiliar. Y pues realmente nos orienta, ¿sí? Nos orienta sobre el estado de la enfermedad. Algo que ya casi no se usa es el CA15-3, una glicoproteína de alto peso molecular. Nuevamente en enfermedades benignas, hepatopatías crónicas, falla renal, enfermedades benignas de la mama, endometriosis. Cuando hablamos de neoplasias, ¿en qué es lo que se usaba más? Cáncer de mama. Pero recuerden, las enfermedades benignas de la mama también lo pueden elevar. No solamente en cáncer de mama, pulmón, ovario, próstata, etc.
vamos a leer este último punto, ¿no? Que es muy importante. Ninguna guía internacional recomienda su uso para monitorización o diagnóstico en cáncer de mama. Entonces es algo que ya no tiene una utilidad clínica. Sin embargo, pues si hay gente que todavía pide este marcador, pues tal vez les oriente a ellos, pero siendo realistas, este marcador ya no aporta nada, no aporta mucho al tratamiento de los pacientes. La fracción beta de la gonadotropina coriónica humana, eso creo que tal vez es uno de los pocos marcadores que más utilidad, que más peso en en la práctica clínica tiene, ¿no? Es una glucoproteína sintetizada por las células del sincitio trofoblasto y está formada por dos unidades, ¿no? La unidad alfa y la unidad beta. Evidentemente, el embarazo aumenta los niveles y algo interesante, el uso de la marihuana, ¿sí? Va a elevar este marcador tumoral. ¿Cuándo más lo usamos? Tumores trofoblásticos gestacionales, tumores germinales seminomatosos, es donde más tiene el peso. Cáncer de mama, pulmón, tumores gastrointestinales, mediastinos, sí, sí se puede elevar, pero no lo usamos normalmente. Pero, por ejemplo, los tumores germinales nos sirve para monitorización, nos sirve para pronóstico y nos sirve sobre todo, tanto en tumores germinales como los tumores trofoblásticos gestacionales, para valorar la respuesta al tratamiento. Y si son pacientes jóvenes, si son pacientes de 20, 25 años, pues bueno, hay que advertir, ¿no?, que el uso de la marihuana puede aumentar este marcador tumoral. Es uno, tal vez, el más importante hasta el momento de los que llevamos. Esta es una de es una tabla resumiendo lo que acabamos de comentar, las principales aplicaciones clínicas, ¿no? Y como vemos en esta tabla que está modificada, ninguna nos va a dar un diagnóstico, ninguna nos va a servir para un diagnóstico, más que nada para una monitorización. Difícilmente para una sospecha diagnóstica nos pueden ayudar, pero pues realmente es más que nada para pronóstico y monitorización. Y bueno, la mayor parte de ustedes no va a ser oncología, entonces deben de saber que o sea, recalcamos que para diagnóstico no son la mejor opción. Ahora, esta pregunta: si únicamente la alteración del marcador tumoral marca la pauta de cambio de tratamiento oncológico. En otras palabras, si yo le estoy dando un tratamiento a un paciente y el marcador tumoral se eleva a medio tratamiento, o el marcador, o estamos vigilando al paciente y de repente el marcador tumoral se eleva, ¿voy a cambiar de tratamiento o voy a hacer algo en especial? La respuesta para la mayor parte de los tumores es que no. Si solamente es un cambio en el marcador tumoral, sin que tenga deterioro del estado general, sin que tenga por la tomografía una nueva lesión, sin que haya un crecimiento nuevo del tumor, si solamente es el cambio en el marcador tumoral, no vamos a hacer un cambio de tratamiento. ¿Por qué? Porque son marcadores bastante inespecíficos. Recuerden, todo en medicina tiene excepciones. Posiblemente, bueno, no posiblemente, definitivamente, los pacientes que tienen tumores gestacionales trofoblásticos y los pacientes con tumores germinales, en ellos un cambio en el marcador tumoral sí nos puede dar una alteración en la pauta del tratamiento oncológico. Pero recuerden que esos dos tipos de tumores son raros. La mayor parte de las veces, y actualmente la tendencia es no modificar el tratamiento únicamente por un marcador tumoral. O sea, el marcador tumoral no es la única cosa que nos va a definir, no es el único parámetro que nos va a definir un cambio en el tratamiento. Y
que nos va a definir los cambios en el tratamiento, aparición de nuevos tumores, clínica del paciente, cómo va a estar el paciente físicamente. Y esto es algo que a veces no se entiende o para lo del paciente, para el familiar, para alguien que no es médico, con justa razón, va a pensar que si el estudio se llama marcador tumoral, es muy específico. Eso sin duda, ¿sí? Pero ustedes como médicos, aunque el estudio se llame marcador tumoral, deben de saber que es bastante inespecífico. Hay algo que es muy cierto. Cuando un marcador tumoral se eleva, genera una ansia en el paciente. Porque es muy fácil decir, bueno, y suena lógico, ¿no? Está arriba el marcador tumoral, es malo. Está abajo, es bueno. No siempre es así. Hay que tener mucho cuidado al usar esos tipos al dar la información de lo que representan los marcadores tumorales. Muy bien. Y pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo actual? Los biomarcadores genéticos. Eso es algo que no está como tal en el programa, pero bueno, vamos a platicar de esto porque creo que es bueno que lo sepan, ¿no? No sé si lo han visto en otras clases o tal vez en medicina interna, poco a poco en los libros, en las bibliografías vayan apareciendo las diferentes firmas genéticas, pero bueno, es lo de hoy, ¿no? Es lo que está en boga, en la parte mínimo en la parte de oncología, los marcadores genéticos, pues es el futuro y es lo que tratamos de hacer a todos los pacientes que podamos. Y bueno, ¿qué es un biomarcador genético? Es una característica medida de forma objetiva que describe un estado biológico ya sea normal o anormal, analizando moléculas de ADN, ARN, proteínas, péptidos o modificaciones químicas de estas biomoléculas, ¿no? Va a analizar lo normal y lo anormal. Un biomarcador, así como puede ser el análisis de un segmento de ADN, también puede ser una colección de alteraciones, ¿sí? Varias alteraciones, o sea, un análisis no solamente de un gen, sino de varios genes, ¿sí? Que eso es la expresión genómica, que son, perdón, el análisis de estas colecciones lo vamos a conocer como expresiones genómicas, las firmas genéticas, proteonómicas, metabolómicas, etc. Esos biomarcadores pueden ser encontrados en distintos tejidos del cuerpo, pueden ser muchos, los más comunes, el tejido del tumor, ¿sí? la pieza quirúrgica o de la biopsia, la sangre, orina, sudor, etcétera. Pero lo que más usamos es sobre todo el tejido tumoral. Mandamos a analizar el tejido tumoral. Y también actualmente, poco a poco, ya en los pacientes con metástasis se puede analizar su sangre para buscar esas alteraciones genéticas. Y bueno, se van a dividir en dos grandes categorías, ¿no? Los biomarcadores predictivos, que van a predecir la respuesta al tratamiento, y los biomarcadores pronósticos, que me va a dar el pronóstico de la enfermedad independientemente del tratamiento elegido. Actualmente, estas son algunas de las formas más comunes y más importantes de documentar los biomarcadores: la inmunistoquímica, las técnicas de hibridación in situ, FISH-SISH, y la secuenciación genética. Esto es lo que está en boga, lo que está de moda, y estas técnicas de secuenciación genética incluyen varias técnicas para leer los genes. La más actual es la secuenciación genética de nueva generación, de siguiente generación. Y bueno, vamos a hablar brevemente de cada una. Esto es algo muy general. Vamos a hablar de la inmunistoquímica. ¿Qué es la inmunohistoquímica? Es la utilización de anticuerpos monoclonales y policlonales para la detección de antígenos específicos en el tejido. ¿Cómo se hace esto? Pues los usamos cuando se toma una biopsia, se procesa por el patólogo, se cortan las laminillas y se da el reporte de patología, ¿no? Se usan las tinciones normales de eosina, ¿sí? Y
hematoxilina y se da el reporte de patología. Y muchas veces el patólogo dice, valdría la pena hacer inmunohistoquímica, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico más certero. Y la inmunohistoquímica, esas tinciones básicas, no se van a usar las tinciones básicas, sino se van a utilizar los anticuerpos monoclonales y policlonales. Entonces, básicamente es a estas laminillas de las biopsias, de las piezas quirúrgicas, se les añade esos anticuerpos monoclonales o ya sea los policlonales, y a los anticuerpos se les añade una tinción, se dejan secar, se hace todo un proceso y luego se observan bajo el microscopio, ¿no? Y una vez que se ponen bajo el microscopio, pues dependiendo de la intensidad de la captación de estos anticuerpos al tejido, pues se pueden hacer las clasificaciones. ¿Dónde usamos más la inmunohistoquímica en cáncer de mama, ¿no? ¿Para qué? Para detectar si el tumor tiene receptores hormonales positivos y si tiene el receptor HER2/neu sobreexpresado o ausente, porque esto nos va a determinar la pauta de tratamiento. Actualmente, todas las pacientes con cáncer de mama no solamente necesitan el reporte de patología, sino necesitan el reporte de la inmunohistoquímica, que es el método de los métodos más accesibles para la detección de del estado de los receptores hormonales y HER2. Bueno, acá vemos un ejemplo, por ejemplo, el receptor HER2, cuando es negativo, tiene una tinción bastante débil de este anticuerpo monoclonal. Y bueno, cuando se puede dividir, cuando es positivo, ¿sí? Que tiene una tinción muy, muy intensa. Pero bueno, para decidir si este HER2 es positivo o es negativo, tenemos guías, hay que hacer un entrenamiento por los patólogos para esto, ¿sí? Es algo que es más complicado de lo que parece. Tenemos otro tipo de biomarcador que usamos esta herramienta, ¿no? Las técnicas de hibridación in situ. Esa es una técnica para detectar secuencias de ADN en células o tejidos mediante una sonda que está marcada con fluorocromos específicos. Vamos a poner una sonda, se refiere a un segmento de ADN, a un marcaje que queremos detectar, si ese mismo marcaje está en el ADN del tejido que vamos a estudiar, claro. Y bueno, hay distintas técnicas de hibridación in situ, las más conocidas, FISH, que es la hibridación con fluorescencia, con inmunofluorescencia, SISH, hibridación con marcadores de plata, silver, la S, y bueno, si usamos algún apteno, vamos a hablar de hibridación cromógena, ¿no? SISH, pero con C. Y esto se fundamenta en la capacidad de los ácidos nucleicos de hibridarse entre sí. O sea, esta sonda que vamos a insertar se va a mezclar, no se va a hibridar en las células del tejido, si es que está presente. Y bueno, la reacción se va a observar a través de un microscopio de epifluorescencia. Entonces, bueno, tenemos nuevamente la laminilla, ¿sí? La laminilla de patología. En la laminilla de patología se ponen las tinciones especiales de hibridación que llegan a ser relativamente caras. Tal vez un estudio de FISH, un estudio de ISH cueste alrededor de 15, 20 mil pesos. Pero bueno, porque son técnicas que tienen, que usan tinciones bastante especiales, ¿no? Inmunológicas. Y bueno, una vez que visualizamos en el microscopio de epifluorescencia, pues bueno, este es un ejemplo, ¿no? De cómo va a ser una paciente con un FISH positivo y ese es un FISH negativo. Cuando usamos el FISH, en muchas patologías, el ejemplo más claro es en cáncer de mama. Y esas dos imágenes representan la sobreexpresión del receptor de HER2. Cuando sale un FISH positivo, se cuentan, básicamente, se hace un radio, un índice entre los puntos rojos, los puntos verdes,
y dependiendo del valor de ese índice, ese radio, pues bueno, se decide si es positivo o si es negativo. Pero les repito, esto también es más complejo de lo que acá es algo muy, muy general. Algo que a muchos oncólogos nos da trabajo pues explicar. Bueno, yo creo que a muchos médicos, ¿no? Es la secuenciación genética, ¿no? La parte genética molecular es algo que como es algo nuevo, como es algo que no lo usamos de forma cotidiana, pues viene a revolucionar el mundo de la oncología, hace que tengamos que volver a estudiar genética, hace que tengamos que volver a sacar los libros de genética nuevamente para entenderlo, ¿no? Y bueno, es un análisis más detallado de la estructura del ADN y consiste en un conjunto de técnicas y métodos bioquímicos que nos permiten averiguar la secuencia de los nucleótidos, los 4 nucleótidos del ADN, ¿no? Esa es una definición de qué es la secuenciación genética. ¿Y para qué nos sirve? Para detectar mutaciones genéticas o para detectar que un gen está normal. Tenemos varios tipos de técnicas para conocer la secuenciación genética, las actuales, los secuenciadores automatizados. Esto es un diagrama muy general de la secuenciación de nueva generación, ¿no? Que la secuenciación de nueva generación rompe el ADN, los fragmenta en millones de fragmentos, ¿sí? Y se van a leer, Y bueno, esa es una tabla donde nos muestra las plataformas disponibles. Esta es una gráfica, creo que del 2000, si no me equivoco, del 2012, 2013, en el que nos muestra las diferentes plataformas y aquí las leídas por cada vez que la máquina lee fragmentos de ADN, cuántos nos puede ofrecer, ¿no? Vemos como la primera de Sanger, 96 lecturas por corrida, ¿sí? Y bueno, tenemos algunas plataformas más actuales como las de Lumina, que es una plataforma europea, ¿no? Que bueno, puede llegar hasta las 300.000 millones de leídas por cada corrida. Entonces esto, teniendo en cuenta que son millones de fragmentos de genes, tal vez 300.000 millones, son 300.000 millones, sea pues algo que es pues en comparación con los primeros secuenciadores que solamente hacían 96, pues es mucho más rápido leer los genes actualmente. Y bueno, cuando hablamos de la secuenciación genética debemos entender qué es la bioinformática. La bioinformática, vamos a regresarnos, no es lo mismo anotar en una computadora 96 datos que anotar en una computadora 300.000 millones de datos, ¿no? Entonces, si necesitamos anotar y analizar millones de datos, necesitamos la bioinformática. Básicamente, hay diferentes formas de secuenciar los genes, diferentes formas de estudiar y de medir un gen o varios genes. Y bueno, cuando unimos todas estas formas de analizar los genes, pues bueno, llegamos a conocer esto es la secuenciación de nueva generación, ¿no? Es que varias disciplinas vayan juntando sus conocimientos, ¿no? De cómo analizar los genes, de cómo analizar tanta información que se genera por las lecturas genéticas, ¿sí? Para llegar a saber cómo se va a traducir gran cantidad de información genética en la práctica clínica, ¿no? Y esto nos ayuda mucho la bioinformática. Y bueno, ese es un mapa de calor de expresión genética.
de muestras de cáncer de mama. Realmente es un poco, no es fácil entenderlo. De un lado vamos a tener diferentes muestras de genes, ¿sí? Y de otro lado vamos a tener a los genes que están pues separados dependiendo de su similitud en la región de los cromosomas, ¿no? Y bueno, todo este mapa de calor, pues en términos muy generales, nos dice la expresión genética. Por ejemplo, las regiones que están en verde van a ser significa que estos genes que están en esta columna están regulados a la baja. Los colores negros significa que no hay cambios en el gen y los colores rojos significa que los genes están regulados a la alta, ¿no? Y bueno, haciendo un análisis de todo esto, podemos dividir al cáncer de mama de forma genética en diferentes subtipos. Esto lo vamos a ver más en la clase de cáncer de mama. Entonces, la secuenciación genética nos da la determinación de secuencias muy específicas. Un ejemplo, conocer alteraciones genéticas en este receptor, en el receptor del crecimiento epidérmico, del factor de crecimiento epidérmico, o sea, una secuenciación muy específica, o también nos va a dar un análisis de un conjunto de genes, que son las llamadas firmas genéticas. Y una firma genética nos puede ayudar en determinar la eficacia de la quimioterapia en pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama. Aquí algunos ejemplos del uso de los biomarcadores genéticos en cáncer. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal está el Cologuard. Aquí utilizamos una muestra de excremento y se hace una PCR para determinar si hay alguna mutación genética que sea frecuente en cáncer colorectal. Y pues si sale positiva esa mutación, pues bueno, hay que hacer una colonoscopia con mucho más cuidado, ¿no? En pacientes con cáncer de ovario, pues bueno, usamos análisis de los genes BRCA1, BRCA2, hacemos una PCR en estos genes para saber si están alterados o no y nos indica un probable cáncer hereditario. En cáncer de mama, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, para determinar la expresión del HER2, ese es un receptor de crecimiento en las células tumorales. Para conocer si hay o no hay esta expresión, podemos usar las técnicas de inmunofluorescencia in situ. Y bueno, pero también tenemos, no solo, eso es específicamente para para determinar el estado de un receptor. Pero también podemos hacer firmas genéticas, ¿no? Esa es una firma genética que se llama MammaPrint, que analiza 70 genes para definir si a la paciente le puedo dar o no le puedo, si vale la pena o no vale la pena dar el tratamiento de quimioterapia. Esa es una firma genética, ese es el MammaPrint que evalúa, ese es el mapa de calor que evalúa 70 genes. Y bueno, la industria nos simplifica todo, ¿no? Y en vez de que la industria nos dé un mapa de calor, pues que muy pocos vamos a poder interpretar de forma 100% adecuada, nos da este resultado, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, eso es un ejemplo del reporte del MammaPrint, que va a analizar estos 70 genes en la muestra del tumor de la paciente y según la puntuación, una puntuación ya hecha de esos 70 genes nos va a decir si es una paciente de alto riesgo o una paciente de bajo riesgo para una metástasis. En este caso, acá nos dice que la paciente tiene un bajo riesgo, por lo tanto, la traducción clínica es que esta paciente podemos evitar dar una quimioterapia de forma segura. Y bueno,
evitar dar una quimioterapia significa muchísimo para los pacientes. También ese ejemplo que me gusta mucho poner es el riesgo de recaída con detección de ADN tumoral circulante. Este ADN tumoral circulante va a evaluar 29 genes por NGS, por secuenciación de nueva generación, posterior a la cirugía de intención curativa en pacientes con cáncer de colon. Entonces, ¿qué hacen? Pacientes que ya operaron, en vez de tomarle el antígeno carcinoembrionario, que ya vimos que su valor es muy polémico, hacen una detección de ADN circulante tumoral y ven cómo las curvas acá se abren. Entonces ya es más evidente. Pacientes que tienen ADN circulante tumoral positivo, vean cómo su pronóstico es peor, es malo, en relación a pacientes que no tienen detección de ADN tumoral circulante en sangre. Entonces, es un estudio que se ha publicado desde hace unos 2 años. Entonces, eso es algo que puede ayudar mucho. ¿Cuál es el problema de esos estudios? Bueno, acá en un momento lo vamos a comentar. Hay muchas pruebas de secuenciación genética en oncología. En oncología hay varias, cada vez hay más. Las más populares es el Foundation One de Roche, el Caris Moleculars, la prueba de Illumina, pero hay muchísimas. No todas están aprobadas, principalmente eso por la FDA, que es la que las aprueba. Si la FDA lo aprueba, el resto del mundo también. Y bueno, poder hacer una prueba de secuenciación genética en oncología es lo que llamamos medicina de precisión, ¿no? Saber exactamente cómo está la parte genética. Ese es el problema de las pruebas de secuenciación genética, el costo de los estudios. Un Foundation One puede valer de 50,000 pesos hasta 120,000 pesos mexicanos. Y bueno, cuando hablamos de medicina de precisión, también hablamos de terapia dirigida. Y una terapia dirigida cuesta de 75,000 a 150,000 pesos mensuales. Entonces, tenemos que seleccionar bien a los pacientes que puedan pagar no solamente el costo del estudio, sino si en ese estudio me dice que hay un medicamento que sirve, que puedan pagar ese medicamento. Esa es una de las cosas más difíciles. Son estudios muy precisos que nos van a dar pronóstico y tratamiento. Y bueno, hay que seleccionar bien al paciente por los costos y la accesibilidad del tratamiento. Cada vez son más accesibles, eso sí. Cada vez como hay más empresas, hay más competencia. Y bueno, se hace más accesible. Digo, tal vez de pagar 150,000 pesos por una prueba a actualmente pagar 50,000 pesos, pues definitivamente es más accesible, pero recuerden que siguen siendo caros. ¿Cuál es el panorama futuro? Hacer biopsias líquidas, ¿no? El año pasado se dio la aprobación por la FDA para determinar mutaciones en cáncer de pulmón, pacientes que ya tienen cáncer de pulmón, que sabemos que tienen un cáncer de pulmón, podemos hacer una biopsia líquida. Sacamos sangre, se envía al laboratorio y el laboratorio nos va a determinar qué tipo de mutaciones tiene el paciente con cáncer de pulmón. ¿Esto qué nos va a ahorrar? Primero que nada, en cuestión de tiempo, más cómodo para el paciente, y son pacientes que hacer una biopsia pulmonar no siempre es tan fácil, no siempre accede el paciente, no siempre accede el médico intervencionista. Y bueno, poder sacar una muestra de sangre y que nos diga qué tipo de cáncer de pulmón tiene, pues ayuda mucho. ¿Qué es lo siguiente? ¿Nos servirá para diagnóstico? No lo sabemos, eso el tiempo nos dirá. Por ejemplo, un paciente que llegue con un tumor en el hígado. No sabemos qué tipo de tumor es. En vez de hacer una biopsia, tomamos una muestra de sangre. Suena muy futurista, pero ese es el panorama a futuro, ¿sí? Yo creo que si a alguno de ustedes les interesa la genética, si alguno de ustedes llega a comprender muy bien y explicar muy bien estos mapas
de expresión genética de calor, seguro van a tener un muy buen sueldo en muchos laboratorios, los van a llamar. Yo creo que la parte genética es una parte muy importante en el futuro, no solamente de la medicina a nivel de oncología, sino de la medicina en general. Y bueno, como conclusiones, los marcadores tumorales no son para diagnóstico, difícilmente son para screening, nos sirven más para monitorizar, para pronóstico, y son muy poco sensibles y muy poco específicos en general. Y bueno, los biomarcadores genéticos cada vez se usan más para dirigir el tratamiento. Tenemos distintas herramientas para usar los biomarcadores. Ya vimos la inmunohistoquímica, el FISH, la secuenciación genética. Y bueno, la secuenciación genética es más sensible, es más específica para conocer las mutaciones, para conocer el estatus del tumor, pero sigue siendo poco accesible. Y bueno, eso es toda la clase. Si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario.